en el libro de Gálatas capítulo 3 verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano, gracias. En este día vamos a estar hablando acerca de Abraham y la relación que hay con el bautismo del Espíritu Santo. Hemos estado viendo varios aspectos sobre la vida de este personaje en las Escrituras, y hay algunos detalles interesantes en él, como por ejemplo hay 3 títulos que recibe Abraham. Uno de ellos es profeta, el otro amigo de Dios y el otro el padre de la fe. También hay 3 nombres que se utilizan en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y es la expresión que se refiere a Dios y que Dios mismo se da a conocer como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Estos 3 nombres se relacionan para identificar al Dios que estuvo con ellos 3. Incluso cuando se refiere a Isaac, hay una porción, hay un pasaje en la palabra de Dios donde dice el terror de Isaac. Así dice, el terror de Isaac. Es algo bien interesante. También en las Escrituras, hermanos, durante todo el trayecto de la vida de Abraham y el legado que él dejó en las generaciones, encontramos muchas cosas. Entre ellas, hermano, hay 7 palabras que describen la fe y las obras que tuvo Abraham, y entre ellas están de que Abraham salió de su tierra y su parentela. Luego Abraham vivió en la tierra que iba a heredar de parte de Dios. También Abraham diezmó cuando estuvo en aquella batalla. Él diezmó. También número 4, él circuncidó a todo varón nacido en la casa de él. Número 5, Abraham intercedió. Recordemos cuando él intercedió por aquellas ciudades. Abraham también sacrificó. Número 6, sacrificó, iba a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac, mas sin embargo Dios lo detuvo y lo estaba probando en ese momento, y entonces apareció un animalito por ahí, el cual fue entregado en sacrificio. Y también, por último, número 7, Abraham buscó. ¿Qué buscó? A ver quién se recuerda en sus lecturas algo que Abraham buscó ya en sus últimos días. Abraham buscó esposa para su hijo Isaac. Entonces aquí hay 7 palabras que reflejan la fe y las obras de Abraham. Recordemos que Abraham
fue un personaje que utilizó mucho la fe, y la Biblia dice que la fe sin obras es cadáver, no sirve, es muerta y no puede agradar a Dios. Entonces Abraham tuvo estas siete acciones: salió, vivió, diezmó, circuncidó, intercedió, sacrificó y buscó. 7 palabras que las realizó con fe y que las demostró en sus obras. También tenemos 7 promesas que Abraham recibió de parte del Señor en toda su vida. Abraham fue llamado por el Señor a la edad de 75 años, y Abraham vivió 175 años. Eso quiere decir que hay una trayectoria de 100 años en su relación activa con el Señor en cuanto a fe y obras, hermanos, que él dejó. Y podemos decir, la primera promesa de las 7 promesas, la primera promesa que él recibió de parte de Dios fue relacionada con su descendencia. También, con lo relacionado con su descendencia, la parte atractiva, hermanos, viene siendo cuando Dios, hermano, hace mención de la descendencia de él. Recordemos desde el inicio de la historia de la humanidad, desde Adán y Eva, nacieron dos muchachos que cada uno de ellos produjo una simiente o una genealogía o una descendencia, y cada uno de ellos fue, en el caso de Caín, él engendró una descendencia, y el otro, ¿cuál fue? Recordemos que Abel murió, fue asesinado, y hubo alguien que lo suplantó a él. ¿Quién fue? Vamos a irnos a Génesis. Ahí tenemos a los dos personajes. Cada uno de ellos trajo una descendencia diferente uno del otro. Caín trajo una descendencia. Set. Caín trajo una descendencia que no tenía las promesas del Señor, y el otro, Set, trajo, hermanos, la descendencia que traía las promesas, que sí traía las promesas del Señor. De esa descendencia de Set, ¿quiénes conocemos? Conocemos por ahí a muchos. Entre ellos, por ahí viene, ¿verdad?, muchos personajes que están por ahí en las Escrituras. Un día lo vamos a ver. Pero entre uno de ellos aparece Abraham. Ahí está Abraham, en esa descendencia que tenía las promesas de Dios. Y dentro de esa descendencia, ¿verdad?, el Señor le habla acerca de la descendencia que se iba a multiplicar. También tenemos la otra promesa, que el Señor les iba a entregar la tierra. Dice, iba a entregar una tierra prometida. Y una de las razones, ¿verdad?, por la cual el Señor les estaba entregando esa tierra, que hoy es la tierra conocida como Israel, hermanos, el Señor le estaba entregando esa tierra porque el Señor quería expulsar a los
habitantes de esa tierra por la maldad, por el nivel de maldad, hermanos, que había en ellos. También, número 3, la otra promesa que el Señor le dijo es de que le daría bendición a Abraham. Le estaría dando una bendición a él, lo haría un hombre rico, lo hizo un hombre rico. Luego tenemos la otra bendición, era de que él sería de bendición para otros. También está esta otra bendición de que todos los que lo bendijeran a él iban a ser bendecidos, y todos los que lo maldijeran a él serían maldecidos. También el Señor le dio esta otra promesa, y es de que él moriría de buena vejez. Él estaría muriendo a la edad de 175 años, y lo enterraron sus dos hijos, llamados Isaac e Ismael. Ellos estuvieron juntos en la muerte de su padre Abraham. Y la última promesa que el Señor le entregó a él, la séptima promesa que el Señor le entregó a él, fue de que en él, es decir, en Abraham, serían benditas todas las familias de toda la tierra. Ahí están las 7 promesas que el Señor le entregó a Abraham, hermanos. Y estas promesas que el Señor le entregó a Abraham, y aquí también viene otro dato curioso, el Señor las repitió 7 veces, se las repitió a Abraham en toda su vida. Bueno, esos son los registros que tenemos en la Biblia. 7 veces el Señor se las repitió a él en toda su vida. Y esas promesas están en los capítulos 12, 13, 14, 15, 17, 18 y 22. Datos bien curiosos, ahí están. Ahora, de los problemas, bueno, hubieron unos problemas, hermanos. Bueno, durante el periodo de Abraham, hermanos, se dieron todo esto que le acabo de mencionar, como un resumen, ¿verdad? Como un bosquejo muy general, y que nosotros hemos tomado tiempo para estarlo viendo en los mensajes anteriores. Pero, hermanos, al llegar al Nuevo Testamento, al llegar, hermano, a la aparición del Mesías, de Jesús de Nazaret, surgieron 3 problemas. 3 problemas que estuvieron relacionados en alguna manera con Abraham, con las cosas que, hermanos, ocurrieron en la vida de Abraham. En esos 3 problemas están lo relacionado con la descendencia de él, ese es número 1. El número 2, relacionado con la circuncisión. Y el número 3, relacionado con la salvación. Nosotros, quizás por ser gentiles, es decir, porque no somos israelitas, quizás esta información que le acabo de mencionar quizás no nos haga mucha cosquilla. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás no nos interesa y nos sobra, nos da de más, ¿verdad? Y alguien quizás puede decir que me importa todo eso. Pero, fíjense, para el pueblo de Dios, esto es una información bien delicada. Eso es bien delicado. Nosotros culturalmente no tenemos mucho aprecio por nuestras descendencias. Porque si decimos nosotros, bueno, ¿y tú de dónde venís? Yo vengo de allá de los mayas, ¿y tú? De los aztecas, ¿y tú? De los incas. ¿Y tú? Yo no sé, solo sé que eran indios, pero no sé por dónde. Pues sí, para nosotros no es nada atractivo. Y hasta cierto punto puede ser hasta vergonzoso. Mi antepasado fue un emplumado por ahí, con flecha, cazando animales. Nuestra cultura
tiene eso, ese trasfondo. Pero en los israelitas no es así. Allá es totalmente diferente. Para ellos, mencionar de dónde procedían o mencionar a su progenitor era un orgullo. Era, hermanos, algo realmente muy valioso para ellos. Y que alguien hablara mal o ofendiera o tratara de darle otro enfoque a ese progenitor, entraba en un problema bastante serio con ellos. Por ejemplo, estamos en este país y este país tiene su trasfondo. Tiene su trasfondo que es un trasfondo que para ellos es valioso. Y a pesar de que han transcurrido los siglos, los años, y han habido cambios en su cultura, el trasfondo no desaparece. Es decir, la raíz todavía continúa vigente. Y de ahí, ¿verdad? Hoy en día han surgido muchos conflictos que se han tornado conflictos que tienen que ver entre razas, entre descendencias. Y eso no ha sido nada nuevo en este mundo. En Alemania, por ejemplo, en años pasados, surgió alguien también que quiso que en su nación todos tuvieran la misma sangre y no hubiera sangre mezclada con ninguna otra raza. ¿Sí? Es cierto, eso es cierto, y usted lo puede ver en la historia. En España ocurrió lo mismo. Quisieron que hubiera una sola sangre y que la sangre fuera pura. Eso lo están tratando de hacer aquí también. Que si alguien nace por acá, que nazca con sangre pura, no con sangre mezclada. Y allá, ¿verdad? Hicieron eso, y cuando lo hicieron, ¿qué fue lo que hicieron? Mezclaron a la religión para que la religión estuviera del lado del gobierno, del poder, y los dos trabajaran juntos en mantener la sangre pura en la nación. Ahora, allá en España, ¿cómo se le llamó a eso? Allá tuvo un nombre. Aquí en este país también hay grupos que tienen sus nombres. Allá en Alemania también hubieron grupos que le pusieron sus nombres. Le llamaron la Santa Inquisición. ¿En qué consistía? Tú naciste aquí. ¿Quiénes son tus progenitores? Uno vino de Egipto y otro vino de una isla de por ahí. Sangre mezclada. Si te quedas, te matamos. Y estaba la iglesia metida. Si no quieres morir, vete. Entonces, ¿qué querían conservar? Querían conservar siempre la sangre. Ahora, en el pueblo de Israel existía lo mismo. Había una sangre pura, una sangre que se estaba, hermanos, manteniendo allí firme, y que fue un conflicto, fíjense, no fue un conflicto en el Antiguo Testamento, fue un conflicto al llegar al Nuevo Testamento con el Señor. También la circuncisión y la salvación fueron conflictos. Ahora, en la descendencia, hermanos, ¿cuál fue el problema de la descendencia? El problema de la descendencia es, bueno, ya sea descendencia o simiente, son dos palabras similares que estamos utilizando, pero quien es parte de la descendencia
tiene un beneficio. ¿Cuál es? La herencia. La herencia. ¿Quién es parte de la descendencia, por ejemplo, en este país? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, tiene muchos beneficios. ¿Sí? Entonces, en Israel, los que eran parte de la descendencia, ¿cuál era el beneficio de ellos? Bueno, tenían welfare gratis, tenían seguro médico, Medicaid. ¿Cuál era el beneficio de los israelitas, hermanos? La herencia. ¿Cuál era la herencia de ellos? Las promesas de Dios. La tierra prometida. Acuérdense las promesas que Dios le dio a Abraham. La descendencia, la bendición. ¿Qué más? Bueno, descendencia, bendición. Hermano, la tierra. Eran las promesas que eran beneficios para ellos. Ahora, cuando vino el Señor Jesús, ¿cuál fue el conflicto que hubo ahí? Ahí está el problema. Todo en Abraham del Antiguo Testamento no hay nadie que esté peleando. Yo no estoy de acuerdo con eso, no. Todo el mundo está sometido, de acuerdo. No hay nadie, hermanos, que está en oposición. Pero al llegar el Señor Jesús y comenzar el Señor Jesús a predicar, ahí entró el problema. ¿De qué? Este aspecto de la descendencia. ¿Cuál fue el conflicto que hubo? El Señor predicaba, y cuando el Señor predicaba, ¿cómo predicaba el Señor? Bueno, predicaba fuerte. Y predicaba en dirección ¿hacia dónde? Imagínense, lo voy a explicar un poquito mejor. El Señor está aquí predicando y la iglesia está llena de judíos, todos nacidos en Israel. Entonces les predicaba el Señor a ellos. ¿Y por qué el mensaje del Señor no tenía cabida en la vida de ellos? Ahí entró el problema, el tema de la descendencia. Porque todo el mundo decía, bueno, ¿de qué nos estás hablando? Porque aquí todos somos israelitas, todos estamos bajo las promesas de Dios. Tu mensaje no tiene nada atractivo, pero el Señor les estaba predicando a ellos. Y les estaba predicando en qué dirección, en qué el Señor se estaba enfocando cuando les predicaba a ellos. Porque el Señor decía una cosa, y el Señor decía, aquí todos han nacido en Israel, pero no todos son descendientes de Abraham. Y ahí pegaba el grito. ¿Por qué? Ahí está el problema. Todos eran descendientes, habían nacido en Israel. Y todos tenían sangre pura. Incluso hasta Pablo dijo, yo soy israelita. Hasta en mi cuerpo corre la sangre. ¿De qué tribu era? De la tribu de Benjamín, decía él. Corre la sangre de la tribu de Benjamín. Aquí está en mi cuerpo. ¿Quién me va a decir a mí que no soy israelita? Yo soy israelita. Y como he nacido aquí en esta tierra, automáticamente estoy protegido y estoy bajo las promesas de Dios. Ahora, pero el Señor vino a predicarles a ellos y les dijo, no es así. Entonces ellos dijeron, ¿cómo tú no vas a cambiar las cosas? Y decían ellos, que nuestro padre Abraham las puso como ley. Porque el Señor decía, no todos los que están aquí son israelitas, aunque han nacido aquí, no son israelitas. Y ellos decían, pues este está hablando de locuras aquí. Ahora, ¿cuál era el problema ahí, hermano?
El problema era, hermanos, de que ellos se enfocaban en lo terrenal y el Señor había dado promesas en lo espiritual. Entonces, para tener acceso a las promesas de Dios, ¿cuál era el detalle? El detalle era de que se tenía que vivir ¿cómo, hermano? Con un corazón nuevo y regenerado por Dios. Si ellos no tenían el corazón regenerado por Dios, ellos estaban viviendo una vida religiosa de una manera hipócrita. Y ahí fue donde el Señor les señaló la hipocresía a ellos y les decía: si ustedes en verdad fueran hijos de Abraham, aceptarían mi mensaje. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero en realidad, les dijo el Señor, no lo son, porque viven una vida delante de Dios llena de hipocresía, porque su corazón, y ahí, ¿verdad?, hay muchos mensajes por ese lado. Entonces, la descendencia, hermanos, en el Nuevo Testamento fue conflicto, fue un gran conflicto. Ahora, cuando el Señor, hermano, partió y entró la iglesia, el tema de la descendencia también fue otro problema. ¿En qué sentido? En el sentido de que los judíos no permitían que los gentiles estuvieran, ¿el qué?, adorando al mismo Dios como ellos. ¿Cuál era el detalle? Es que tu sangre no es como mi sangre. Así que, ¿verdad? Fuchila. Hágase un lado. ¿Qué pasó allá en España? La Iglesia Católica dijo: no es sangre pura, no tiene acceso al reino de Dios. ¿Y qué ha pasado en este país? Allá en los años 40 del siglo pasado, ¿qué dicen los libros de historia? Que muestran las fotografías de los libros de historia. Ahí están las fotografías donde están los blancos celebrando su culto a puerta cerrada, y en las gradas de la iglesia, las gradas que dan para la calle, ahí están los morenos sentados en el suelo oyendo el culto a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque no se pueden mezclar las dos sangres. ¿Y qué es lo que dice el Señor, hermano, en su palabra? Él es el Dios de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Hoy en día hablamos español. Otros que no hablan español se pueden sentir ofendidos. ¿Por qué? Porque no hablamos el mismo idioma. Otros de otra raza que hablan otro idioma se pueden sentir ofendidos porque quizás no hablan el idioma de nosotros. Y esto es que tenemos la Biblia en la mano. Y esto es que el Espíritu Santo nos ha bautizado. Y si no fuera así, qué terrible, ¿no? Ahora, eso fue lo que experimentó la iglesia con el tema
descendencia de Abraham. Ahora, otro tema que fue problema también fue el de la circuncisión. Con el Señor Jesús no hubo mucho problema en el ministerio de él relacionado con la circuncisión. Hubo problema más con la descendencia, con la simiente, con la herencia. Pero el problema de la circuncisión sí fue problema con la iglesia de Dios. Cuando nació la iglesia en los libros, los Hechos de los Apóstoles. Fíjense, después del bautismo en el Espíritu Santo hubo un problema. ¿Cuál fue el problema, hermanos? ¿Se acuerdan del hermano Pedrito? Cuando llegó a la casa de aquel militar romano que había traído su descendencia romana y de otras naciones posiblemente, y que no había ningún judío, y que el Señor le tuvo que dar una visión a Pedrito de que fuera a esa casita, y cuando el Señor le dio la visión a Pedro, le dio una visión donde él veía hermanos bien bonitos, bien bañaditos, bien sentaditos, esperando que el culto iniciara. Amén. Amén. No amén, hermano. ¿Cuál fue la visión que el Señor le mostró a Pedro? Le mostró lagartijas, le mostró animales, le mostró zompopos, hormigas, culebras, ratas, cocodrilos. ¿Por qué el Señor le tuvo que mostrar cosas tan feas? ¿Sabe por qué? Porque esa era la imagen que ellos tenían de los que no eran judíos. Y el Señor le estaba diciendo: Pedro, ahora júntate con esos animales. Y Pedro le dijo: Señor, no me junto con esos animales, porque tú sabes cuán detestable es que un judío haga eso. Y el Señor le dijo: pues a partir de ahora, lo que yo limpio, limpio se queda, y tú vas a estar donde yo te diga. Y Pedro no entendió. Pero cuando él llegó a la casa y se dio cuenta que las ratas, los cocodrilos, los murciélagos, las hormigas, los zompopos, los alacranes, no eran otra cosa más y nada más ni nada menos que los extranjeros sentados esperando un mensaje de parte de Dios. Y Pedro, hermanos, como era un predicador lleno de ética y de amabilidad y de dulzura, nomás los vio, les dijo: varones, ustedes saben, y si no lo saben, se lo voy a decir, que para nosotros, los judíos, es sumamente vergonzoso estar reunidos con ustedes, mas sin embargo, Dios me dijo que viniera y aquí estoy. ¿Para qué me llamaron? ¿Para qué me mandaron a llamar? Hermano, era un problema. ¿Y cuál era el problema? Era el problema de la circuncisión. ¿Por qué? Porque con la circuncisión, hermanos, se marcaba el pueblo escogido que estaba bajo el pacto de Dios. Ahora, nosotros ya vimos que la circuncisión tenía un mensaje, ¿qué? Un mensaje espiritual. Era algo que se hacía en la carne, pero que tenía el trasfondo de un mensaje espiritual. Ya hablamos acerca de la circuncisión. Y hermanos, la circuncisión fue un problema en la iglesia, porque entonces muchos hermanos decían: bueno, si estás circuncidado, te predico; no estás circuncidado, no te predico. Pero hermanos, ese problema se aborda en las epístolas de una manera muy notoria,
hermanos, y se hace el enfoque, hermanos, de la circuncisión, hermanos, hecha en el corazón. Y el otro problema, hermanos, que hubo también fue el problema, hermanos, de la salvación. Fue un problema de la salvación. Los judíos, hermanos, sabían que por las obras que ellos hacían, hermanos, por las obras que ellos hacían, ¿cuáles eran las obras que ellos hacían? ¿Cuáles eran las obras que ellos hacían, hermanos? Bueno, los judíos, para ellos las obras eran, hermanos, los sacrificios. Con los sacrificios, ¿qué pasaba? Con los sacrificios, ellos decían, ya estoy salvo, y ya estoy perdonado. ¿Ven? El Señor había estipulado los sacrificios, pero volvemos otra vez a lo mismo, hermano. Era algo que se hacía terrenal y que tenía un trasfondo espiritual. ¿Cuál era el trasfondo espiritual? El trasfondo espiritual era, hermanos, el sacrificio que Jesús haría para el perdón de pecados. ¿Amén? Entonces, pero los judíos estaban enfocados no en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, sino que estaban enfocados en ¿qué? En el sacrificio del animalito que hacían a cada momento. Entonces, hermanos, para ellos la salvación ya estaba dada. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, para ellos fue difícil de entender. Bueno, ¿y por qué está muriendo ahí? Pues si yo aquí mato 3 ovejitas, ya resuelvo el problema. ¿Y para qué se fue allá a morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué lo hizo? Entonces, hermano, para ellos era aquí. Y no era esto, hermanos, la forma figurada que vendría un Mesías a morir en la cruz del Calvario por todos. Entonces, hermano, cuando los apóstoles predicaban la palabra de Dios, ellos ocupaban estas expresiones: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y daban el mensaje. Fíjense cómo ellos comenzaban. Por ejemplo, hoy en día, si yo predico y le digo, hermanos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me habló, se va a decir, hermano, ¿qué está diciendo Abraham? ¿Quién es el hermano Abraham? ¿Será que el primo de él se llama, pastor, el amigo de él se llama Abraham? Les va a costar a ustedes ubicarse: Abraham, Isaac y Jacob. Y si ustedes no han leído la Biblia, ustedes van a decir, ¿Isaac? ¿Quién es Isaac? No, yo tuve un vecino que se llamaba Isaac. ¿Jacob quién? Jacob. ¿Sabe qué hace el pastor que está diciendo? Pero quien sabe va a relacionar padre, hijo y nieto. Pero ¿por qué ellos? ¿Por qué los menciona a ellos? Ahora, pero si yo les estoy predicando a los judíos y les digo, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha estipulado que en estos tiempos se predique el Evangelio de Jesucristo, ahí ellos tienen que conectar a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y si conectan a Jacob, conectan las 12 tribus. Y tienen que conectar las 12 tribus, hermanos, con el Mesías. Y ahora el Mesías ha venido ¿de dónde? De la tribu de Judá. Y entonces ahora Él es el rey. ¿Por qué? Porque los de Judá eran los que gobernaban como rey. Entonces Jesús es el rey. Por eso cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, le pusieron ¿qué mensaje? Le pusieron el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque Él era rey por descendencia de la tribu de Judá. Después de David, hermano, Él era el rey que tenía que gobernar.
Entonces le pusieron ahí Rey de los Judíos. Y por ahí vino uno que quiso cambiarlo y le dijo: cabezón, lee primero las escrituras, y yo ya dije que así se queda y nadie lo quita. Y así lo pusieron, Rey de los Judíos. Ahora, hermanos, predicar bajo esos tres nombres, Abraham, Isaac y Jacob, hermano, era conectar ¿qué cosa? Conectar las promesas, las 7 promesas que le acabo de mencionar aquí. Era conectar, hermano, los diezmos, era conectar la circuncisión, era conectar, hermano, las promesas de Dios, hermano, la descendencia, la tierra, hermano, la multiplicación, era conectar, hermano, todo lo que Dios les había entregado a ellos tres. Y mire, y cuando Dios se revelaba a Abraham, se le revelaba como el Dios Todopoderoso. Cuando se le revelaba a Isaac, que era el hijo de Abraham, se le revelaba como el Dios de tu padre, así le decía el Señor. Te habla el Dios de tu padre Abraham, así le hablaba. Y cuando le hablaba al nieto, a Jacob, le decía: Jacob, yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Y ahora nosotros nos juntan los tres nombres: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando se mencionan esos tres nombres, se está hablando, hermanos, de toda la raíz, hermanos, del llamado de Dios. Ahora, hermanos, es bien interesante. Estoy explicando esto, hermano, para que usted comprenda este aspecto. La fe, fíjese, la fe, hermanos, no era no era un concepto, hermanos, llamativo en el Antiguo Testamento. No había, hermanos, como nosotros hoy en día, por ejemplo, si vamos a disertar de la fe, bueno, saquemos, vean, ¿qué es la fe? Bla, 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 bla. En el Antiguo Testamento no existía eso. Pero el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y el Dios que nos enseñó a nosotros la fe en el Nuevo Testamento, le enseñó a Abraham la fe en el Antiguo Testamento también. Por eso es que dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, entonces, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Que tengamos fe. ¿Y qué es la fe? Fe es, dígalo fuerte, fe es, no digo nada, hermano. Fe es persuasión, fe es convicción, fe es certeza, fe es todo lo que mencionaba. Entonces, ¿qué es lo que a Dios le gusta? ¿Qué es lo que a Dios le gusta entonces? Y por esta razón, Abraham, hermanos, es levantado en alto en el Antiguo Testamento. Y el Señor le dijo a Abraham: voy a levantar tu nombre en alto. Se lo dijo a él. Ahora, ¿qué es lo que a Dios le gusta entonces? No, ¿qué es lo que a Dios le gusta entonces? ¿Qué es lo que a Dios le gusta entonces? ¿Qué fue lo que hizo Abraham?
oyó, le creyó a Dios y actuó, es decir, que hizo obras que reflejaban que Abraham le estaba creyendo a Dios. Un ejemplo bien sencillo. Dios le dijo a Abraham: vete para la tierra que te voy a indicar. Y Abraham, ¿qué hizo? Salió de su casa. Y cuando la gente lo veía y le preguntaba: ¿para dónde vas? Voy para donde Dios quiere que vaya. Diferente es que Dios le diga: vete, y Abraham se queda sentado ahí mismo. Ahí no hay obras. Usted está creyendo, pero no hay obras que reflejen lo que usted está creyendo. Eso es fe sin obras. Y eso no agrada a Dios. Lo que a Dios agrada es que tenga fe y que hayan obras que testifiquen que usted le está creyendo a Dios lo que Él le dijo a usted que hiciera. Por eso es que fe sin obras, la fe es muerta. No es fe, es un cadáver de fe que anda cargando en usted, porque le cree, pero no hace nada. No hace nada de lo que Dios le ha dicho. ¿Por qué? Porque usted todavía no está plenamente convencido de que Dios vaya a hacer lo que le ha dicho a usted que va a hacer. Abraham estaba plenamente convencido, y eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos. Dios te dio una palabra. Ay, pastor, yo no sé. Es lo que me dicen a mí. Yo no sé. Mejor ni me diga nada. ¿Le dijo o no le dijo? No sé, pues entonces ni hable conmigo. ¿Le dijo? Sí me dijo. ¿Lo cree? Sí lo creo. Pues que se vea que usted haga algo que demuestre que usted le está creyendo a Él. Eso es lo que Dios quiere. Que caminemos por fe como Abraham caminó por fe. Entonces, fíjese, Abraham, todo lo que él hizo, lo hizo por la fe. Todo lo que él hizo, lo hizo por la fe. No tenía hijo, tuvo un hijo por la fe. No tenía tierra, la recibió por la fe. No tenía descendencia, la recibió por la fe. Diezmó por la fe. Y qué tremenda bofetada a los hablantines, porque el diezmo lo puso este hombre. Y no tienen que estar hablando de las iglesias ni los pastores, tienen que estar hablando de Abraham, y ni lo conocen, hablan de lo que no saben. Diezmó por la fe, y por la fe él vivió y le enseñó a su hijo Isaac. Y cuando Dios se le apareció a Isaac, le dijo: Isaac, tenés toda la vida ya resuelta, el seguro de vida te pagó todo ya. Abraham hizo todo, ya tú solo extender las manos y todo te va a caer del cielo. Amén. ¿Sabe qué le dijo Dios a Isaac? Le dijo: cuidadito, me rompes lo que tu padre ha hecho, y vas a caminar tal como tu padre caminó, para que yo cumpla lo que le prometí a él en tu vida. Así le habló. No es que Isaac no se salvó, no se salvó de orar de rodillas, no se salvó del ayuno, no se salvó, hermano, del culto a su Dios. Y Jacob tuvo la misma experiencia, y a toditos el Señor les decía: así como estuve con tu padre, voy a estar contigo si continúas haciendo lo que tu padre
hizo también. Entonces, a todos los hizo caminar por la fe. A todos los hizo caminar por la fe. Y como los hizo caminar por la fe, allá, hermano, en el Nuevo Testamento, cuando dicen y hacen referencia, hermanos, de que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, alguien por ahí hace una aclaración. Es que esto no va a ser feria tampoco, donde todo el mundo entre. Aquí no es así. Aquí es todos los que somos de la fe, estamos bajo la cobertura de Abraham. Y ahí lo especifica. Imagínense, hermano, un indio como nosotros nos pusieron, hermano, bajo la cobertura de un pueblo redimido por la mano poderosa de Dios. ¿Y cómo fue? Por la fe. Hermano, ¿cómo es eso? ¿Acaso usted por la fe creyó que sus pecados fueron perdonados por aquel que murió en la cruz de Calvario? Es por la fe. No es porque el predicador lloró y dio un tremendo mensajazo. No, es por la fe. Es porque usted está creyendo que ese sacrificio ya se dio. Es porque usted está creyendo, hermano, que al recibir a Jesús como su Salvador personal, sus pecados son borrados y usted es regenerado. Usted no lo está viendo, pero usted lo está creyendo que va a ocurrir cuando usted recibe a Jesús como su Salvador personal. Amén. Es por la fe, hermano. Por la fe caminamos. Por la fe creemos que un día sonará la trompeta en los cielos y ascenderemos con Cristo Jesús. Es por la fe, hermano. Todo es por la fe. Entonces, esa bendición de las familias que Dios le dio a Abraham nos cubre a nosotros y nos da las mismas promesas a nosotros. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Gálatas 3:14 que leímos para finalizar. Que la bendición que Abraham le dio, que la bendición que Dios le dio a Abraham, fue una bendición. ¿En qué? Una bendición, hermano, que tenía un detalle oculto, y era que a través de Cristo Jesús se iba a extender a las demás naciones, a las demás familias de la tierra. Y que cuando por la fe, hermanos, vinieran a los pies de Cristo, había una promesa que estaría, hermanos, disponible para todos ellos. ¿Cuál sería? Sería, hermanos, la promesa del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Mire qué bonito, hermano. Cuando el Señor le daba estas promesas, ya el Señor le estaba profetizando a Abraham el derramamiento de su poder en un tiempo de Pentecostés sin precedentes, hermano. Sin precedentes. Así que, hermano, nadie puede recibir el bautismo del Espíritu Santo sin antes estar, ¿qué? Estar bajo la cobertura de la bendición que Dios le dio al Padre Abraham. Así que hoy tenemos un Padre nosotros también. Y por eso que nosotros le decimos el Padre de la fe. No le decimos el tío, ni le decimos el primo de la fe. Y al llegar a la tierra prometida, hermano, allá, mira dónde está mi abuelo. ¿Cuál abuelo? ¿Dónde está mi padre? ¿Por qué? Mi padre Abraham, porque estoy bajo la cobertura de la bendición que Dios le dio a él. ¿Y cuál es la señal? Vivo por fe. ¿Y cuál es la otra? Soy bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Ahí está, hermano. Ahí está. Desde Abraham, hermano,
aquí está vigente la fe en nosotros. Las promesas de Dios. Eso no es historia, hermano. Eso es vivencia de todos los días. Cuando oramos, intercedemos, hermano, y pedimos las cosas por fe, estamos imitando, como hijos, estamos imitando a nuestro Padre. Porque eso fue lo que hizo Abraham. Eso fue lo que Dios le enseñó a Abraham, a que viviera por la fe. Y ahí, hermano, está, hermano, esta bendición bien preciosa. La promesa del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a orar, hermano, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor y Padre, gracias te damos en este día por la oportunidad que nos das de hablar de Abraham y de todas estas enseñanzas, Señor amado, de todos estos pasos que hemos aprendido en la vida de él, y lo maravilloso también, Señor, de cómo tú ya le habías mencionado, le habías incluido en las bendiciones que le diste a él, Señor, sobre el derramamiento de tu Espíritu, Señor, en los gentiles. Lo hiciste, Señor amado, en aquel aposento alto con aquellos 70 siervos tuyos, pero lo hiciste también, Señor amado, en aquellos extranjeros que estaban en la casa de Cornelio, Señor, y que a partir de ahí lo has venido desarrollando, Señor amado, en todo el mundo, confirmando, Señor amado, que esta promesa que tú le diste a Abraham la continúas cumpliendo y la tienes disponible también, Señor amado, para todos aquellos que se acercan a ti y que están en un corazón dispuesto para ser llenos de tu presencia, de tu poder, de ese poder maravilloso de lo alto. Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor amado, por esa bendición sin precedentes que tú trajiste desde el tiempo pasado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.